El pasado 28 de marzo, el gobierno de Coahuila anunció la confirmación de 7 casos de COVID-19 en la ciudad de Monclova y señaló que habían sido por un contagio masivo. El dato llamaba mucho la atención porque era la mayor cifra de casos reportada en un solo día hasta ese momento en Coahuila, y porque los 7 casos de ese día equivalían, por ejemplo, al total que la capital Saltillo había reportado ya a lo largo de 10 días o de las últimas 2 semanas. Monclova ya acumulaba 10 casos, más que cualquier otra ciudad del estado, y cuadraba el dato con la información que se había estado recibiendo desde unos días antes de que habría un contagio dentro de un hospital del Seguro Social en Monclova, en concreto el Hospital General de Zona número 7 de Monclova, donde había entrado un paciente y en donde se habrían contagiado, de acuerdo con versiones que nos llegaban desde allá, por lo menos 2 doctores. Ya habían habido protestas por parte de trabajadores del hospital señalando que no tenían los equipos de protección adecuados, guantes, tapabocas, trajes, lentes para trabajar, y también la lentitud de las pruebas. Después de los 7 casos confirmados, el gobierno de Coahuila confirmó otros 11, con lo cual pues ya quedaba al descubierto lo que terminaría siendo el mayor contagio masivo de COVID-19 dentro de un hospital en México. Pero aún en ese fin de semana del 28-29 de marzo, todavía ninguna autoridad de las oficinas centrales del Seguro Social estaba hablando de este caso. Los únicos que lo estaban mencionando eran en la Secretaría de Salud del Estado y los médicos, los propios médicos, enfermeros y enfermeras de la clínica. Y era el gobierno del Estado el que estaba haciendo las pruebas y no el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así se añadieron después varias confirmaciones más. Por ejemplo, el 31 de marzo se vinieron 14 confirmaciones de golpe. Ese día, por ejemplo, esas 14 confirmaciones que se dieron nada más en Monclova representaron el 11% de todos los casos que se confirmaron y se dieron a conocer ese día en el país, el 31 de marzo. Uno de cada 10 casos anunciados el 31 de marzo correspondía a la ciudad de Monclova. Al 3 de abril se contabilizaban ya 45 contagios en el hospital y también fuera del hospital, porque de esos 45 quedó establecido que 21 habían sido trabajadores de la salud, pero el resto, más de la mitad, pues habrían sido ya personas de los entornos de los médicos y de las enfermeras. Todo este caso generó mucha molestia entre trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, particularmente después de que el subsecretario Hugo López-Gatell atribuyó el contagio de un doctor a una consulta externa, cuando los propios trabajadores del hospital habían estado denunciando que un paciente primero con cuadro de COVID-19 y después ya confirmado como COVID-19 había estado más de una semana dentro del hospital de Monclova. Entonces llamaba mucho la atención por qué el Seguro Social no se había dado cuenta de una cadena de contagios ahí adentro del hospital, incluso cuando trabajadores del hospital ya le estaban advirtiendo, incluso cuando el gobierno del estado ya estaba confirmando 2 decenas de contagios comunitarios en Monclova en ese fin de semana del 28-29 de marzo. ¿Por qué estaban viendo primero el contagio en una consulta externa? Es algo que no se explica cuando las advertencias ya estaban flotando en el ambiente, de manera que así fue como pudimos ir reconstruyendo este caso con base en los reportes que emite diariamente el gobierno de Coahuila y con base también en las denuncias que estaban haciendo los propios trabajadores del Seguro Social, con base en las comunicaciones que tuvieron entre ellos, una carta que emitieron, un documento interno también que compartieron y que hablaban ya de un contagio masivo dentro del hospital para el 28-29 de marzo. Se trata, sí, de uno de los casos más emblemáticos en lo que va de esta epidemia de COVID-19, por tratarse precisamente del mayor contagio hospitalario en el país, y por tratarse precisamente de que es el caso
que ocurrió lo que se había dicho hace dos semanas o 3 semanas o un mes que iba a ocurrir. Es decir, desde que se advirtió que los hospitales no tenían la capacidad para hacer frente a los pacientes de COVID-19, se dijo existen los riesgos de contagios dentro de los hospitales. Bueno, lo que se dijo que iba a pasar, eventualmente terminó pasando en la ciudad de Monclova, Coahuila.